Gracias por continuar con nosotros en esta mañana. Mi nombre es Ángela Gómez. Vamos con las noticias. Fue arrestado y sometido a interrogatorio el suspendido presidente de Corea del Sur, Yoon Suk-yeol, por insurrección criminal. El exmandatario, acusado tras una fallida ley marcial de diciembre, dijo que estaba cooperando para evitar la violencia, en lo que llamó una investigación ilegal. Sigue en suspenso la primera fase de una posible tregua en la Franja de Gaza. Los negociadores revisan los detalles finales y Estados Unidos y Egipto prometieron un resultado en las próximas horas. Hamás aún no habría firmado, a la espera de mapas sobre el retiro de tropas de Israel, a cambio de liberar inicialmente a 33 rehenes. Y los incendios en California persisten con nuevos focos ahora en el condado de Ventura, alimentados por los fuertes vientos. 88.000 residentes se mantienen bajo órdenes de evacuación, mientras fluyen masivas donaciones para la recuperación de la zona. Vamos al informativo. El suspendido presidente surcoreano Yoon Suk-yeol está ejerciendo su derecho a guardar silencio, según los investigadores que le interrogan sobre su fallido intento de ley marcial en diciembre. La policía pudo finalmente entrar en su residencia para arrestarlo, tras un enfrentamiento que ha sumido al país en una crisis política. Veamos. Fue un enfrentamiento dramático que duró semanas. En una operación policial masiva que comenzó al amanecer, unos 3.000 agentes e investigadores armados con cizallas y escaleras entraron en el recinto del presidente suspendido Yoon Suk-yeol. Al final, accedió a ser interrogado por las autoridades. Hoy he sido testigo de cómo irrumpían por la fuerza en una zona protegida utilizando equipos de extinción de incendios. Para evitar cualquier incidente desafortunado o derramamiento de sangre, he decidido acatar la citación de la Oficina de Investigación de la Corrupción a pesar de que su investigación es ilegal. En este convoy de todoterrenos negros, el presidente destituido fue trasladado para ser interrogado a la Oficina de Investigadores Anticorrupción. Se había refugiado en su casa tras ignorar varias citaciones de funcionarios en el marco de una investigación penal sobre acusaciones de insurrección por su intento de imponer la ley marcial a principios de diciembre. En un país donde la polarización política es cada vez más evidente, se produjeron enfrentamientos entre la policía y algunos de los partidarios de Yoon frente a la residencia presidencial. Figuras del propio partido de Yoon denunciaron los sucesos de la mañana. Me gustaría preguntar, ¿se trata de una detención como parte de una investigación o es una detención porque sí? ¿Quién ha perturbado a toda la nación en las últimas 2 semanas? ¿Es esto realmente el interés del país y de su pueblo? Un suceso inimaginable tuvo lugar a plena luz del día en 2025. Yoon, que aunque suspendido, sigue siendo presidente, se ha negado hasta ahora a responder a las preguntas desde que se presentó ante la policía. Es la primera vez que un presidente surcoreano es detenido. El martes, el Tribunal Constitucional inició el procedimiento de destitución contra el dirigente, una cita a la que no asistió. El tribunal tiene hasta mediados de junio para decidir su destino. Vamos a noticias de la guerra de Gaza. Aún no se concreta la primera fase de un esperado alto el fuego. Estados Unidos y Egipto siguen de cerca los últimos detalles del pacto, que implicaría una salida gradual de los militares israelíes del enclave y la liberación de rehenes. Hamás aún no habría firmado, a la espera de que se detallen los mapas de cómo sería la retirada del ejército. En tanto, los palestinos esperan entre las bombas. Patricio Peralta nos cuenta. Masa Sakut tiene 15 meses de nacida. La guerra se convirtió en su cuna. Su primer llanto se perdió entre el estruendo de las bombas. Solo conoce el olor de la violencia y el hambre. Ella nació el 7 de octubre de 2023, cuando inició la guerra en Gaza. En medio de los bombardeos, su madre llegó a un hospital para que Masa naciera. Durante la guerra tuve miedo de perderla y aún tengo ese temor, ya sea por la enfermedad o por la guerra. La pequeña Masa ha tenido complicaciones médicas, pero no ha podido ser atendida ni recibir sus medicamentos. Tenía miedo de llevarla al hospital por los bombardeos. Incluso en los hospitales los pediatras se centraban más en los heridos y los muertos que en los niños. Era una lucha conseguir sus tratamientos. Hasta hoy no puede caminar.
La familia de Massa, así como el resto de palestinos en Gaza, esperan que las actuales negociaciones en Doha establezcan un alto al fuego, una tregua que permita el ingreso de alimentos para Massa, que cesen los ataques y la sensación de que puedan morir en cualquier momento. Incluso si vivimos en una tienda de campaña, al menos podríamos dormir en paz. Solo quiero cuidar a mi hija. Si abren los pasos fronterizos, podría alimentarla. Hoy ni siquiera puedo darle una tajada de pan. Massa, que significa diamante en árabe, intenta dar sus primeros pasos. Desconoce de los intereses que están en juego entre Hamás e Israel. Su familia solo espera que pueda aprender a caminar, explorar, sobrevivir. Mientras se prolonga la espera, siguen los ataques aéreos que en las últimas 24 horas mataron al menos a 62 personas. Uno de los bombardeos alcanzó una casa en la ciudad central de Deir el-Bala el martes por la noche, según el Hospital de los Mártires de Al-Aqsa, que recibió a las víctimas. Entre los muertos habría 2 mujeres y 4 niños, según la lista de fallecidos. La ofensiva israelí ha matado a más de 46.000 palestinos, más de la mitad de ellos mujeres y niños, según el Ministerio de Salud de Gaza. Estas son personas desplazadas del norte, 3 familias, la casa tiene más de 20 personas dentro. Nos despertamos cuando las piedras, el techo y los escombros estaban cayendo sobre nosotros. Nos levantamos para ver lo que estaba pasando y encontramos a los mártires arrojados. Más de 15 mártires fueron arrojados al suelo. También había niños muertos. Las casas alrededor de la gente estaban completamente destruidas. El presidente turco Recep Tayyip Erdogan instó el miércoles a todos los países a quitar las manos de Siria y dijo que Turquía podía aplastar las organizaciones terroristas en el país, incluidas las milicias kurdas y el Estado Islámico. En un discurso ante el Parlamento, Erdogan dijo que la milicia kurda YPG era el mayor problema en Siria tras el derrocamiento del expresidente Bashar al-Assad y añadió que el grupo no podría escapar de su inevitable fin a menos que depusiera las armas. Todos los países deben sacar sus manos de Siria. Turquía, junto con nuestros hermanos sirios, tiene la capacidad y la habilidad de aplastar todas las organizaciones terroristas en el país, incluyendo YPG y Estado Islámico, en un tiempo muy corto. En este momento, el problema más grave en Siria es la organización terrorista YPG, que ocupa casi 1/3 del país. Si esta organización terrorista que se apodera de los recursos naturales de Siria no depone las armas, no podrá escapar al final inevitable. Rusia y Ucrania efectuaron hoy un intercambio de 25 prisioneros de cada bando, según el Ministerio de Defensa ruso. Moscú afirmó que los militares que responden al Kremlin están en territorio de Belarus, donde reciben el tratamiento psicológico y médico necesario, y se les ofreció la posibilidad de contactar a sus familiares. El intercambio fue posible gracias a la mediación humanitaria de Emiratos Árabes Unidos. En tanto, Rusia lanzó al menos 40 misiles y 70 drones en una nueva oleada de ataques contra la infraestructura energética de Ucrania. El presidente Volodymyr Zelensky dijo que las defensas aéreas derribaron al menos 30 misiles. Rusia ha intensificado sus bombardeos del sector eléctrico de Ucrania y otras infraestructuras energéticas desde marzo de 2024, forzando apagones prolongados en todo el país. En otros temas, el Kremlin dijo que las sanciones de la Unión Europea a las importaciones de aluminio primario ruso podrían desestabilizar aún más un mercado global ya frágil. La Comisión Europea tiene la intención de proponer una prohibición sobre este tema en su nuevo paquete de castigos por la guerra en Ucrania. El gigante ruso de aluminio Rusal, el mayor productor del mundo fuera de China, no emitió comentarios. Es muy posible suponer que se están llevando a cabo tales discusiones. Por supuesto, el mercado en este segmento es bastante frágil y tales decisiones podrían hipotéticamente conducir a la desestabilización del mercado global. Continuamos en Italia porque la primera ministra Giorgia Meloni anunció en Abu Dhabi una nueva interconexión para producir energía verde en Albania y exportar parte de ese recurso a su país a través de un cable marítimo en el mar Adriático, en un acuerdo firmado junto a Emiratos Árabes Unidos. Según la mandataria, este proyecto, que costaría unos 1.000 millones de euros y que podría estar operativo en 3 años, es un paso concreto hacia una verdadera interconexión mundial desde Asia hasta el Golfo, desde el norte de África hasta Europa. Y en Francia, una vez más, está en tela de juicio la estabilidad del gobierno. Los diputados socialistas se reúnen esta tarde para decidir si votar a favor de una moción de censura presentada por la izquierda. El partido está dividido, mientras que el bando del primer ministro cree haber dado garantías al reabrir las discusiones sobre la reforma de las pensiones.
Aunque parece probable que Bayrou sobreviva a la moción presentada por 58 diputados de extrema izquierda de Francia, verdes y comunistas, una pérdida de apoyo socialista sería un gran golpe, especialmente después de que el martes ofreciera a Bayrou renegociar la controvertida ley de la reforma de las pensiones de 2023 para ganar su respaldo. Mientras tanto, ciudadanos parisinos calificaron como demasiado débil el discurso que brindó en el Parlamento. No había coherencia en la forma en que Bayrou hablaba de la situación sobre los diversos temas importantes. Tenía muchas esperanzas al principio porque se trata de un hombre con un buen historial político, pero concretamente no me dio ganas de escucharle y menos aún de creer en él. En Cuba hay expectativa y escepticismo tras la relajación de sanciones de parte de Estados Unidos hacia la isla. Joe Biden decidió sacar a este territorio de la lista de países patrocinadores del terrorismo a días de que Donald Trump, quien los incluyó en 2021, asuma como presidente. Patricio Peralta nos cuenta. Estados Unidos revocó la designación de Cuba como estado patrocinador del terrorismo, una decisión de último momento por parte de la administración de Joe Biden. La Casa Blanca explicó que hay dos razones. El gobierno de Cuba no ha brindado ningún apoyo al terrorismo internacional y ha dado garantías de que no apoyará actos de terrorismo internacional en el futuro. Cuba había salido de este listado en la segunda administración de Barack Obama, en un proceso de acercamiento entre las naciones. Pero Donald Trump los volvió a incluir en 2021, días antes de dejar el poder. Ahora, Cuba elogia esta medida, así como el levantamiento de otras dos sanciones económicas. Agradezco a todos los que contribuyeron a la decisión anunciada hoy por Estados Unidos de excluir a Cuba de la lista de estados patrocinadores del terrorismo en la que nunca debió estar. Horas más tarde, la presidencia cubana anunció la liberación gradual de prisioneros, luego de conversaciones con el Vaticano que se intensificaron en 2023. Comunico la decisión de beneficiar con el otorgamiento de libertad a 553 personas sancionadas en debido proceso por delitos diversos contemplados en la ley. Ellos se suman a los más de 10.000 excarcelados entre 2023 y 2024. A días de la toma de posesión de Donald Trump, los cubanos están expectantes a posibles cambios. Bueno, habría que ver qué hace Trump después, pero conociéndolo como es, posiblemente sí, todos se quiten en esta semana y de repente venga Trump y todo vuelve para atrás. A corto plazo se espera que las nuevas medidas de Biden le den a La Habana más espacio para maniobrar, mientras lucha contra una agobiante crisis económica. Un nuevo incendio fue declarado en el condado de Ventura, en el sur de California, después de una semana en la que los bomberos siguieron luchando contra las grandes llamas que destruyeron miles de casas y que mataron al menos a 25 personas en Los Ángeles. Veamos el informe. Burning in the river bottom right now. Now they are attacking this very hard. They do have 2 helicopters here. Empezó durante la noche y se está moviendo rápidamente. Este nuevo incendio, apodado el Auto Fire, estalló en el lecho del río en el condado de Ventura, justo al noroeste de Los Ángeles. Empujado por fuertes vientos secos, ya ha arrasado a más de 22 hectáreas y está a las puertas de la vecina ciudad de El Río. Una semana después de que estallaran los incendios en el condado de Los Ángeles, dos de los grandes incendios, el nombrado Palisades y el Eaton, solo fueron contenidos en un 14 y un 33%, y han dañado más de 12.000 estructuras. El Servicio Meteorológico Nacional advierte de vientos secos de hasta 112 kilómetros por hora, soplando a través de Los Ángeles y el condado de Ventura hasta el miércoles. Plantea un reto para la fuerza de bomberos y helicópteros que trabajan para contener las llamas. Los vientos anticipados combinados con las bajas humedades y las bajas humedades del combustible mantendrán la amenaza de incendio en todo Los Ángeles en estado crítico. En solo una semana, los incendios forestales han quemado más de 16.000 hectáreas, aproximadamente el tamaño de Washington, D.C. o 30.000 campos de fútbol. Un comité de investigación que trabaja con el FBI está estudiando sus causas. Hemos creado un grupo de trabajo regional de investigación de la fauna salvaje de Los Ángeles y aunque su trabajo está todavía en las primeras etapas, estamos comprometidos a identificar la causa y el origen de estos incendios y declarar responsable a cualquiera que lo sea. La policía de Los Ángeles ha detenido hasta ahora a 10 personas, 9 por robos en viviendas de las zonas afectadas y 1 por incendio provocado. Y en medio de la tragedia vamos a cerrar este noticiero también con una particular manera de afrontar las consecuencias del estrés que afecta a la población por estos incendios.
Se trata de un café para gatos en Los Ángeles que ofrece sesiones gratuitas de 15 minutos de caricias a los felinos, como una forma de ayudar a las personas afectadas. Hasta aquí el informativo. Siga en France 24. Buen día.